Gracias. Voz para el Cambio continúa. Estamos conversando con el licenciado Luis Jiménez Burgos, abogado, analista. Mira, ahí en la pausa vi que se integró a la conversación tu compañera de la facultad. De tu esposa. Sí, mis saludos para ella, sí, por favor, para Librada Ramírez González. Sí. Mi saludo y un abrazo, todo mi aprecio para ti, Librada. Estábamos en un punto que tú dices que es muy trascendente para el tema que estamos hablando, el conflicto del Medio Oriente. ¿Cuál es ese punto? Sí, el punto trascendente es la demostración, para que la población pueda entendernos, la demostración de que es una excusa que lo utilizan todos los imperios en todas partes, lo utilizan en África, en Francia, para decir que, para justificar el ataque y las hostilidades por parte del régimen sionista de Israel contra el gobierno de los ayatolás de Irán, independientemente de que los ayatolás de Irán sean enemigos jurados de ellos. La excusa del enriquecimiento de uranio, porque está documentado en un informe. Mi gran amigo Juan Francisco, en el primer gobierno de Benjamín Netanyahu, que Benjamín Netanyahu fue una persona promovida y patrocinada por los Estados Unidos y todo Occidente. Mira, te dice el colega Crimo Santiler que Israel está usando a un argentino para desviar la atención. Parece, ¿cómo que le llaman a eso? ¿Boxer? Sí. Mira, tiene gente que te está viendo, siguiendo de cerca, y están opinando. Óyeme bien, Juan Francisco. A Benjamín Netanyahu lo promueve para sustituir el gobierno que fueron un poquito más moderados, que estaban empezando a ser un poquito más moderados, como tú sabes que antes de Benjamín Netanyahu estuvo Isaac Rabin, estuvo Shimon Peres como primer ministro de Israel, y eran menos hostil y menos radical que Benjamín Netanyahu. Pero ellos promovieron a Benjamín Netanyahu como pivote para las hostilidades en Medio Oriente, porque esa es una zona, el plan que hay, mi amigo Juan Francisco, y ha habido siempre, que el público que nos escucha lo sepa, es de la ocupación de Israel de Medio Oriente. Y se preparó un informe en los años 90, en el primer gobierno de Netanyahu, que fue el gobierno del 96 de Netanyahu. En 1996 se preparó un informe por una fundación neoconservadora de los Estados Unidos, que tiene muchísimos fondos, aunque no está claramente identificado de dónde provienen los fondos, sino que provienen de sectores neoconservadores de los Estados Unidos. Se preparó un informe que se ha usado como guía por el gobierno de Israel. Y ese informe, mi amigo Juan Francisco, a ti te va a sorprender y a tu público también. Ese informe establece la metodología para la ocupación por parte de Israel de gran parte del Medio Oriente. Ese informe planteaba, óyeme bien, el derrocamiento de Saddam Hussein. Oye, para el 96, por parte de hostilidades de Israel directamente contra el gobierno de Saddam Hussein, que tú sabes que el gobierno de Saddam Hussein era un gobierno muy progresista en Medio Oriente. ¿Por qué era un gobierno muy progresista en Medio Oriente? Porque los iraquíes parecían europeos. Los iraquíes vivían bien, con un alto estándar de vida, pero no solamente porque vivían bien, sino porque no se le imponía las costumbres religiosas de la burka, de andar vestido disfrazado. Las mujeres iraquíes parecían europeas, iban a las universidades, ¿tú entiendes? O sea, era un régimen de un alto nivel. Y en ese plan que yo te estoy indicando, que no quiero desviarme de él, estaba dentro de los puntos fundamentales, estaba el derrocamiento de Saddam Hussein en Irak. Que ese derrocamiento no lo hizo Israel, lo hizo de manera directa Estados Unidos, porque Saddam Hussein tomó una medida que precipitó su derrocamiento. ¿Tú sabes cuál medida fue? Saddam Hussein
anunció que iba a sustituir, que fue la misma medida que tomó Gaddafi, que también provocó y precipitó, entre otras cosas, ¿tú entiendes? Porque una sola cosa no es que provoca las acciones, que precipitó el derrocamiento tanto de Saddam Hussein como de Gaddafi. Saddam Hussein anunció que iba a sustituir el respaldo en dólares de su petróleo, o sea, petrodólares, por petroeuro, ¿entiendes? Y los europeos, la Unión Europea, que ya había creado su moneda, el euro, y por eso Saddam Hussein iba a utilizar el euro para distanciarse del dólar, en vez de apoyarlo los europeos, apoyaron la guerra contra Saddam Hussein, por ignorancia o por servilismo, cuando la medida que iba a tomar Saddam Hussein fortalecía el euro, porque el petróleo iraquí iba a ser respaldado por euro y no por dólar. Pero Estados Unidos no iba a aceptar eso, no lo iba a aceptar ni por el daño económico que le hacía inmediato, ni por el ejemplo que podía crear como reacción en cadena de que la gente se fuera desprendiendo del dólar como patrón internacional de moneda de intercambio que fue creado y asumido después de la Segunda Guerra Mundial y que le deja y le reditúa tanto dinero a los Estados Unidos. Le deja dinero el dólar como moneda de intercambio y le deja dinero al dólar a Estados Unidos como mercancía, porque el dólar nada más no es una moneda de intercambio que representa riqueza. Tú sabes que la moneda se utiliza para representar riqueza. La primera moneda, al principio, se representaba riqueza con cosas que tenían riqueza intrínseca, ¿verdad? Como la sal, ¿verdad? Que la sal escaseaba y de ahí viene la palabra salario. Se utilizaba, pero la sal tenía un valor intrínseco, la sal se necesitaba y se utilizaba por los pueblos. Pero después se fueron creando representaciones de riqueza hasta la que llegamos hoy, que son las tarjetas de crédito. Pero las monedas no tienen riqueza intrínseca, excepto el dólar, porque el Estados Unidos gana dinero cada vez que emite dólares, ¿entiendes? Porque por usarlo los pueblos como moneda de intercambio y como reserva, tiene que pagar 1% para usar dólar. Entonces el dólar no solamente es una moneda de representación de riqueza, es una moneda que también sirve como un valor agregado, como una mercancía para los Estados Unidos. Y contra eso atentó Saddam Hussein y eso precipitó su derrocamiento. Volviendo al plan de lo que te estoy explicando, el plan que se creó en el año 96 para que le sirviera de hoja de ruta o de guía al sionismo judío, que tiene mapas, Juan Francisco, esto que te voy a decir también es importante, y de eso hay pruebas porque se ha filtrado muchísima información. El mapa para el futuro que tiene el gobierno de Israel es el control de casi todo Medio Oriente, ¿entiendes? De casi todos esos pueblos de Medio Oriente. Ese control, y que aspira a tenerlo, para eso se hizo una hoja de ruta para que el gobierno de Netanyahu, que empezó en el 96, y cualquier gobierno que le sucediera, no utilizara la vía diplomática, porque la vía diplomática te hace reconocer a los demás gobiernos. Y el reconocimiento significa que tú tienes que dejar ese territorio tranquilo. Y la idea que hay es de ocupar territorio como lo han hecho con Gaza, ¿verdad? Y por eso se rompieron las negociaciones y el tratado de Oslo que se hizo con la OLP, donde en el tratado de Oslo se reconocía a la OLP como la autoridad en Palestina. Y la OLP reconocía a Israel, ¿entiendes? Entonces hicieron agua el tratado de Oslo y se fueron a las hostilidades, porque la hostilidades les reditúa beneficio para el plan que tienen. Mi gran amigo Juan Francisco, ¿cuál es ese plan? Que yo debo explicarle a tu público que nos ve. Y que sintetiza, porque te quiero hacer una pregunta muy puntual. Ese plan consiste en derribar los gobiernos y los liderazgos que existan en la región y ocupar su territorio. Los que no se puedan ocupar, bombardear y a través de utilidades eliminar las cabezas pensantes, las cabezas dirigenciales, hasta que suban gobiernos
que puedan ser controlados y que sean adeptos a los planes de Israel. Y hay muestras, eso lo han hecho. En el 2000, bueno, gobierno de Donald Trump del 2000, a través de un ataque con drones en pleno territorio iraní, mataron a Qasem Soleimani, ¿entiendes? Que era el líder más prestigioso, el más prestigioso que ha tenido el ejército revolucionario iraní, islámico, a Qasem Soleimani, y que fue un error. Yo estaba en Nueva York, mi gran amigo Juan Francisco, en ese momento cuando ocurrió eso, y iba a una cena con un cuñado y unos amigos, que no voy a olvidar nunca esa cena. Eso es como lo ocurrió cuando tomaron la Torre Gemela, que todo el mundo recuerda dónde estaba en ese momento. Sí. Yo, que me dedico a la geopolítica, que soy apasionado en los temas geopolíticos, desde que ocurrió esa noticia, que yo estaba viendo televisión, iba a salir para una cena, vi ese acontecimiento como un acontecimiento trascendental, porque dije a los que me acompañaban que eso había sido un gran error de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, ante el anuncio que hizo como respuesta el gobierno iraquí del Ayatollah, de que iba a dar una respuesta contundente, el presidente Trump en ese momento se fue a la televisión a anunciar, y lo dijo, que iba a la televisión a anunciar en vivo que entraba en guerra contra Irán. Y cuando fue a la televisión, el presidente Trump en esa época retrocedió y no anunció la guerra. ¿Tú sabes por qué no la anunció? Porque en ese momento China había declarado, y Rusia hicieron una declaración conjunta. Óyeme, no había sucedido la guerra de Irán, de Ucrania, que ha unificado a Rusia y a China. China y Rusia de manera conjunta declararon su apoyo incondicional e irrestricto a Irán si entraba en guerra con Estados Unidos. Y Europa en ese momento dijo que no iba a prestar el uso de su cielo ni de su territorio para naves norteamericanas en esa guerra, porque sabía lo que representaba. Muy bien. Luis, en este momento hay una preocupación y un nerviosismo mundial. Yo recuerdo durante la Guerra Fría, Fidel Castro llegó a decir que si se lanzaba la bomba atómica en ese momento, podía destruir todos los seres vivos sobre la Tierra y que solamente las cucarachas podían quedar con vida. Así es. Y él decía que entonces iba a quedar un mundo de cucarachas. Ante este momento, todos esos países tienen bombas de destrucción masiva. ¿Existe alguna posibilidad que algún loco tome esa decisión? ¿Qué pudiera ser de la humanidad en una eventualidad como la que estamos viviendo? Mi amigo Juan Francisco, no existe ninguna posibilidad de eso. Hay mucha gente que con intención y ulteriores, con premeditación, como decimos los abogados, alevosía y acechanza, y otros por ignorancia tremendista, hablan de la posibilidad de una guerra atómica. No la hay. Eso es una guerra regional que sí puede causar mucho daño, porque de extenderse... Pero daños económicos. Daños de todo tipo, porque el enrarecimiento, si esa guerra se generalizara, entrarían en conflicto otros actores del Medio Oriente. No, entrarían otros pueblos, entraría otros pueblos como el pueblo yemení, creo que Pakistán, que tiene bomba atómica, dijo que apoyaría a Irán, pero además nadie usa bomba atómica. Eso existen protocolos específicos para eso. Cuando se va creciendo en las hostilidades y, como se dice, se va escalando en los procesos de guerra, y no estamos en esa escala. Ciertamente se han utilizado misiles hipersónicos por parte de Irán,
que parece ser que ha sorprendido tanto a Israel como a los Estados Unidos. Perdón, déjame abrirte un parante. Tecnológico. Y Israel ha demostrado que es vulnerable, porque Irán le ha impactado puntos Es que importantes. eso es parte del relato, Juan Francisco. Tú vienes de pueblos muy pobres, igual que yo, donde el 50% del pleito se gana con el allante. Sí, entonces, en el relato, eso del allante, que es sabio, creado por los pueblos en sus niveles más bajos, es usado también en los niveles más altos, porque esa sabiduría ancestral es utilizada y codificada. Y en la guerra, dice Sun Tzu, en el manual más leído, más profundo e insustituible de la guerra, escrito por Sun Tzu, dice que una de las reglas de la guerra es que tú en tus debilidades te muestres fuerte y en tu fortaleza te muestres débil. ¿Entiendes? Para confundir al enemigo, porque el elemento sorpresa es fundamental para ganar una guerra. Entonces, todos esos relatos siempre de que Israel es invencible. Había relatos de que era invencible el ejército norteamericano y los vietnamitas tumbaban aviones hasta utilizando espejos. ¿Entiendes? Le creaban problemas a los aviones de esa época. Claro, la tecnología es distinta ahora, pero toda la tecnología es vulnerable y de eso hablan científicos y hasta poetas. Uno de los principales poemas de Whitman, que se llama Oda a la Naturaleza, que si tú tienes oportunidad, búscatelo, recitado por Joan Manuel Serrat, el poeta catalán Joan Manuel Serrat. Hay varios poetas. Pero ese dice, en esa Oda a la Naturaleza, Whitman termina diciendo que la menor articulación de mi mano puede humillar a las principales máquinas del mundo. O sea, en un homenaje de que la naturaleza todavía sigue estando por encima de las máquinas, a pesar de lo lejos que hemos llegado en la inteligencia artificial. Bueno, Luis, el tiempo nos está doblegando. Reiterar salutaciones a Fausto Belluribe, Trimo Santiler, Librada Jardiri González, José Manuel Almanzar, Aristóteles Poncerrate, Jacinto Ascensión, Alfonso Torres, que están ahí. Solamente uno ve la gente, Salomé, María Salomé, solamente uno ve la gente que reacciona y que saluda, que tiene alguna intervención, pero mucha gente en otros portales está viendo este programa. Sí, la vez pasada que yo estuve en tu programa, exactamente, a mí me llamaba mucha gente. Luis, o sea, yo dije, oye, me abrumaron con llamadas. Te damos algunos segundos para que te despida y ojalá que cuando volvamos a tocarte esté disponible para cooperar con vos para el cambio. Muy bien. Yo te agradezco, Juan Francisco, la invitación que tú me haces a tu programa. Se ha quedado mucho por decir, por explicar. Yo intenté de manera imposible, no sé si pude, sintetizar algunas ideas para esclarecer y bajar el tono de la preocupación que tiene la gente. No hay posibilidad de una guerra atómica. Sí hay posibilidad de que las hostilidades encarezcan un poco las variables del comercio mundial, podrían afectar, no se ha llegado ahí, la cadena de suministro y encarecer un poco los commodities que se comercializan a nivel mundial, porque la zona es una zona sensible. Quiero aclarar que es totalmente falso lo que las motivaciones que son el enriquecimiento de uranio. Existe un plan dedicado a la ocupación de todo Medio Oriente por parte del gobierno de Israel, que le ha granjeado enemigos. De manera torpe, estamos en el advenimiento de un nuevo orden mundial que cambia las variables. O sea, si China y Rusia apoyaron en ese momento a Irán cuando le iba a declarar la guerra a Donald Trump en su primer gobierno, ahora hay más razones para que lo hagan, porque Irán pertenece a los BRICS, donde cohabitan, que es la mayor organización económica mundial actualmente, tiene el mayor PIB del globo terráqueo. Y en este momento Irán tiene sobrada razón. Incluso los enemigos hostiles dentro del mundo árabe
que tenía Irán. Están cerrando fila con Irán porque ha sido torpe la intervención de ese ataque que hizo que yo no te digo que tuviera la autorización de Donald Trump, porque hay que desglosar a Donald Trump del Estado profundo de los Estados Unidos y del gobierno de Israel. Bueno, lo que no podemos desglosar es el tiempo. Muchas gracias, Luis, por esta oportunidad. Esperamos que haya sido del agrado de la gente que nos sigue. Ustedes no se despeguen, que viene un grupo, un equipo encabezado por Alidao Ponce Rapte, que esperamos pueda darle continuidad al diálogo en el día de hoy. Oportunamente te avisaremos para que compartas. Yo espero que no sea tan tardío como este regreso que te gracias a ti, a tu público, y feliz resto del día. El tiempo es un tirano. Tuvimos que cortar de una manera como si fuéramos Donald Trump. Amenazante. Amenazante. Nos fuimos, Christopher. Voz para el Cambio continúa.